Hoy en el estudio de Latinos, dos de los más respetados médicos de este país, que además han sido dos de las voces más relevantes en medio de esta pandemia. Está el doctor Francisco Moreno, es infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y está también el doctor Alejandro Macías, quien fue SAR contra la otra pandemia, la de la influenza, hace 10 años. El doctor Macías está basado en León, Guanajuato. El doctor Moreno está en la Ciudad de México. Doctor Macías, muchísimas gracias. Gusto de estar con tu auditorio, Carlos. El presidente ha dicho que ya pasó lo peor. ¿Ya pasó lo peor, doctor? No. De hecho, probablemente en algunos lugares de alta densidad donde entró la pandemia inicialmente, Ciudad de México, Mexicali, que tenían gran migración, están pasando ya lo peor, están llegando al domo de la campana. Pero nosotros en otros lugares de la República apenas está repuntando. ¿En León cómo está? Estamos viendo esta semana lo que no habíamos visto. Yo ya tengo pacientes que no tengo lugares en donde internarlos. Está incrementándose en muchos lugares de la República. Y es que estamos entrando de manera, digamos, asincrónica. Era de esperarse que primero la ciudad más grande, la más densa, la de mayor migración, movilidad por el aeropuerto, que era Ciudad de México, iba a entrar primero. Pero es un error pensar que todo el país es la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo están las cosas en la primera línea de fuego? Ustedes que están peleándola ahí. Pues mira, está pasando un poquito diferente a lo que está sucediendo fuera de la República. Nosotros ahorita empezamos a ver una disminución en el número de pacientes, en la sobre Ciudad de todo México, de terapia intensiva en el centro donde yo trabajo. Dos situaciones hemos visto importantes. Se han aumentado el número de pruebas en la Ciudad de México y se ha hecho mucha conciencia en el uso del oxímetro. Entonces los pacientes están llegando más temprano al hospital y de esa manera se pueden rescatar antes de llegar a la necesidad de un ventilador que prolonga su estancia. Entonces, ahorita la ocupación en el hospital ha bajado un poco. ¿Qué pulso tiene de sus colegas médicos en otras partes del país? Diferente, platicaba con alguien ayer de Nuevo León y me decía que, similar a lo que comenta el doctor Macías, se ha incrementado mucho. Somos un país grande, entonces la llegada de la pandemia va a ser diferente en sitios, ¿no? Otros lugares donde ha habido muchísimo contagio es Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Muchos pacientes de ahí. Tabasco fue un poquito antes, Villahermosa, pero realmente continuamos, como dice el doctor Macías, estoy totalmente de acuerdo con él. Estamos en ese momento donde hay mucha infección en diferentes sitios, pero el número de casos nuevos es muy alto. ¿No hemos llegado al pico? Como país, probablemente estemos llegando al pico. En México, en la Ciudad de México, probablemente estemos en esa meseta. Estamos en el pico. Estamos. Y hay otras ciudades que van para arriba. Entonces va a ser un pastel enorme en el que vas a decir en dónde estamos como ciudad o como país. Ahora sí, lo que me dice, doctor, es que en algunas ciudades apenas va para arriba. En otras ciudades estamos en el pico. Como país, el pico todavía no llega. ¿No reabrimos demasiado pronto y sobre todo con la guardia baja? Con polémicas sobre si se debe o no usar cubrebocas, con polémicas sobre si se deben o no usar las pruebas, con polémica incluso sobre el distanciamiento social, que pues digamos son las tres cosas que han marcado la reapertura en los países que han tenido éxito al reabrir. La cuestión aquí es que el método o el mecanismo que más resultado ha dado en los países que han logrado controlar esto es un confinamiento, pero un confinamiento completo. Si haces un confinamiento parcial, únicamente estás manteniendo a esas personas que cuando salgan de ese confinamiento se van a exponer a una población en donde todavía existe un número de contagios. Entonces, es como ir sacando a la población en pedacitos y exponerlos al contagio. ¿Qué vas a hacer? Vas a lograr que existan contagios. Diferente a otros países, sí, porque aquí si ves el número de casos alto, arriba de 4.500 diarios, pues ya llevamos 6, 7 semanas. Que en otros países en 6, 7 semanas llegaban al pico y empezaban a disminuir y es como se abrían. Por ejemplo, Alemania. Aquí lo que vemos no. Aquí lo que vemos es que vamos a tener un pico, una meseta muy prolongada. Pico eterno. No vamos a tener una segunda ola. Vamos a tener una primera ola larguísima. Esa es la manera como yo te lo diría. ¿Eso quiere decir que lo peor aún está por venir, doctor? Todavía esto tiene para largo. Y lo que puede pasar es que si nosotros consideramos una parte de la campana de esta evolución, que es una forma de campana, muy sesgada por algunas 2 o 3 ciudades, nos va a pasar igual que en Estados Unidos, lo que decía el doctor Moreno, que parecía que iban para abajo porque iba para abajo Nueva York, que es donde todo había empezado. Pero entonces cuando iban para abajo Nueva York, empezaron a repuntar todas las demás ciudades y entonces está teniendo una forma de una M
y se está prolongando demasiado. De hecho, han tenido que volver a cerrar lo que ya habían abierto. ¿Qué pasa con el cubrebocas en México, doctor? Mira, no me explico del todo por qué se ha politizado. Si hay alguna cosa que tenga una evidencia contundente en ciencia básica, en estudios de brotes, en estudios epidemiológicos y en modelos matemáticos, es el uso del cubrebocas. Y ya debiéramos todos en los espacios públicos, cerrados particularmente, tener el uso del cubrebocas. Tenemos un presidente que no lo vemos con cubrebocas, tenemos un subsecretario, López-Gatell, que creo que usó una vez, se lo puso, ¿no? Se le ha visto una vez en público con cubrebocas. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que se ha politizado, por desgracia, igual que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, ponerse un cubrebocas puede ser una manifestación política y está pasando eso también en México y es una desgracia. Y en efecto, yo creo que la autoridad de salud debía de darnos el ejemplo. Porque además, la máxima autoridad de salud de este país no es el subsecretario de salud, es el presidente de la República, ni siquiera es el secretario de salud. La máxima autoridad unipersonal de salud en México es el presidente de la República. Y los mensajes deben ser claros de él, guiados desde luego por sus colaboradores. La ciencia es esa, ¿eh? Es incontrovertible. Hay que usar mascarilla. Con este debate sobre los cubrebocas, con estos mensajes, primero del presidente de que nadie se encerrara, todo el mundo saliera, y ahorita ya el anuncio de la reapertura cuando pues no hemos llegado al pico, según nos dice, ¿ha perdido el control el gobierno sobre el distanciamiento social? ¿Ha perdido control de la pandemia? Yo creo que se ha perdido el margen de acción del Estado, por ejemplo, para decirle a la gente que no salga a trabajar. Hay gente que ya salió a trabajar, mucha gente en México no tiene ahorros y tenía que salir a trabajar. Y no hay un plan del gobierno para apoyarlos económicamente. Si se acepta esa realidad, tendríamos que estar saliendo con un plan, yo creo que muy parecido al que está estableciendo la Ciudad de México, ¿verdad? Incrementar, como decía el doctor Moreno, sustancialmente el número de pruebas, detectar tempranamente en las empresas es muy importante, ¿eh? ¿Qué pasa con las pruebas, doctor Moreno? Todavía hace unas horas veíamos al subsecretario López-Gatell diciendo, pues ahora le voy a dedicar una sección todos los días a explicar por qué pruebas no, mientras la Organización Mundial de la Salud dice pruebas, 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 y lo repite incluso hace unas horas también. Pues, yo creo que fue un modelo que se hizo desde un principio, en donde el plan era seguir un poco lo que hizo influenza en 2009, pero el problema aquí es que es una enfermedad totalmente nueva y el espectro de manifestación es grandísimo. Tienes pacientes asintomáticos, tienes pacientes que se fallecen. Y el espectro de contagio también es grandísimo porque tienes pacientes que contagian sin síntomas, antes de tener los síntomas, durante los síntomas e incluso unos días después de tener los síntomas. Entonces no podías tomar un modelo centinela como una forma de seguir a estos pacientes. El modelo centinela basaba en el uso de pocas pruebas. Y entonces creo, y mi sentir es, como ya empezamos con pocas pruebas, vamos a seguir con pocas pruebas. Porque no hay lógica en no estar haciendo pruebas. ¿No nos están condenando con pocas pruebas y reapertura, sin cubrebocas como un mandato oficial y un ejemplo oficial, pero con reapertura, a que esto se salga de control, doctor? Yo creo que está fuera de control. Es decir, ayer llegamos a ser el país número 6 en defunciones. Estamos cerca de pasar a otros países. Sé que el número de muertes por millón de habitantes es menor. Pasamos al número 21, superamos a Suiza. Pero si nos comparamos con esos países, lo único que ha pasado, o la única diferencia que tenemos es que Italia y España ya pasaron lo peor de su pandemia. Entonces, seguiremos incrementando el número de defunciones. Y eso que están muy subestimadas. Sabemos que pueden ser quizá el doble o triple, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo siento que ahorita el control no está. O sea, no hay control en pruebas, no hay control en las medidas esenciales, como decía el doctor Macías. Esto puede ahorrar miles de pesos en medicamentos que no se necesitarían utilizar. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué el presidente no se pone un cubrebocas? Yo concuerdo con el doctor Macías en el sentido de que eso se ha vuelto como un signo de vulnerabilidad. Si yo me pongo un cubrebocas, como que pierdo valentía, cuando el usar un cubrebocas es una medida de solidaridad. Porque si yo soy presintomático, si yo me voy a enfermar mañana, no lo sé hoy, yo puedo estar contagiando. Entonces, no es que yo me proteja nada más, que sirve, pero no es el método total de utilidad para prevenirlo, pero previene la dispersión. Y eso, John Hopkins, que es en donde estuvo nuestro subsecretario, tiene un estudio precioso acerca de la importancia del cubrebocas. Que se lo manden, ¿no? Doctor Macías, el subsecretario López-Gatell, el vocero para la pandemia, pues ha perdido muchísimo crédito con esto de no haber podido dar una información clara, precisa. El tema de los picos ya es un asunto de chunga, de memes. ¿Hace falta
una voz para tratar de recuperar ese control, ese discurso, ese margen de maniobra del gobierno en la etapa de reapertura ante todos estos riesgos que nos están diciendo ustedes? Sí, yo quiero decir que yo no cuestiono las capacidades de nadie en el servicio de salud. Han hecho algunas cosas muy bien, como la reconversión hospitalaria. Yo creo que eso ha sido más bien tratar de justificar de alguna manera que no había las pruebas suficientes, porque yo sinceramente no creo que sinceramente piensen que no funcionan las pruebas. Hay que recordar que si opinamos que las pruebas no funcionan, no podemos hacerlo sin reconocer que existe Corea del Sur, sin reconocer que existe Alemania, sin reconocer no solo países que tienen más recursos que nosotros, Vietnam. Lo lograron simple y sencillamente haciendo pruebas, distanciamiento, mascarilla. El modelo está dado, es que no hay que inventar nada. Las estrategias son hacer pruebas, detección temprana, confinamiento, ahora el uso de la mascarilla. Ahí está. ¿Quién lo tenga que decir? Yo creo que para empezar, lo tiene que empezar por decir el presidente de la República. Y creo que hay que indicárselo. Creo que eso es que más que la autoridad misma lo tenga que decir la autoridad de salud, yo creo que lo tiene que decir el presidente. Mucha gente se pregunta, doctor, bueno, ¿y entonces en qué momento voy a poder salir? ¿Y qué tengo que hacer si quiero salir? Porque hay mucha gente que, dado que puede, se está manteniendo todavía en confinamiento. Hay quienes no pueden más por el tema económico, etcétera. ¿Cuándo salir entonces? Mientras puedas aguantar en tu casa, aguántate. Ahora, si ya no aguantas porque tienes que salir a trabajar, porque literalmente tienes que ganar hoy para comer hoy, nada más ten cuidado con espacios cerrados. Espacios cerrados, un vagón del metro, un banco que está cerrado. Transporte Procura, público. si te vas a meter ahí, ponte la mascarilla. La mascarilla que además no la traigas aquí, bien que puesta. te cubra desde el puente de la nariz hasta acá y por los lados acá. Eso te protege a ti, como decía el doctor Moreno, es una medida de solidaridad, protege a los demás. Entonces, cuidado con los espacios cerrados. Doctor Moreno, en la primera línea de fuego, donde está usted recibiendo a todos los pacientes de coronavirus, ¿van mejor las cosas en términos de ya encontraron cómo, ya encontraron algún tratamiento o algún cóctel que funcione? ¿Hay de pronto la expectativa en buena parte de la sociedad de, no, ya no está tan grave, ya no se están muriendo tantos como al principio? ¿Esto es real? Desafortunadamente no hay un tratamiento que podamos decir específico, que sea una guía para todos los pacientes. Hay un estudio muy grande que se lleva en Reino Unido que se llama Recovery, y ellos la semana pasada dijeron de la dexametasona, pero esta semana uno de los medicamentos que más utilizábamos, como es lopinavir, ritonavir, el famoso Caletra, lo desacreditan y tienes menos opciones de tratamiento. Es decir, la enfermedad se ha vuelto una enfermedad que depende mucho del buen manejo de terapia intensiva y de medicina crítica para tener éxito. Creo que en el hospital el éxito no han sido los medicamentos que hemos decidido dar, sino más bien el buen manejo que hemos logrado en conjunto con terapia intensiva y medicina crítica. Si eso hace que sea más complejo el manejo en hospitales donde no tienen intensivistas o personas que manejan muy bien el ventilador. ¿Por qué? Porque este paciente es un paciente muy complicado. Probablemente uno de los otros factores que ha ayudado a mejorar la sobrevida de los pacientes fue el saber que se tienen que anticoagular los pacientes, al menos profilácticamente, porque sí hay un problema protrombótico, un problema de coagulación que demostraron los italianos en las autopsias y que sí se ve frecuentemente en nuestros pacientes. Hemos logrado mejorar algunos aspectos, pero no tenemos ningún medicamento, ni incluso si habláramos del remdesivir, que lo tuviéramos disponible, no es el medicamento que ha demostrado que sea 100% efectivo. No hay cura. Disminuye mortalidad, sí, pero disminuye un porcentaje pequeño. O sea, hay que seguir estando preocupados. La mejor medida que tenemos contra el COVID es la medida preventiva. Es esto, es lavarse las manos, distanciamiento social. Entonces, por eso no es necedad de pruebas de hacer esto, es lo que tenemos que mayor evidencia científica ha demostrado que tiene utilidad. Doctores, les agradezco muchísimo que hayan venido al estudio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho. Igualmente. Cuídate, Carlos.